Buenas tardes, siendo las 16 horas con 12 minutos del 11 de abril del año 2026. Nos encontramos enlazados a través de la plataforma denominada Microsoft Teams de conformidad con el Acuerdo General en Conjunto número 1, travesa 2024-2, emitido por los plenos del Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura del Estado de Nuevo León. Lo anterior desde la cuarta sala de audiencias del Palacio de Justicia de Monterrey, Nuevo León, a fin de llevar a cabo una audiencia de control de detención dentro de la carpeta judicial 4489, travesa 2026, instruida en contra de Roberto Alexander Vázquez Segura por el ilícito de contra la salud. Audiencia que será presidida por el licenciado José Antonio Almaguer Garza, juez de control y de juicio penal en el Estado. Se informa a los asistentes que conforme a los numerales 53, 55 y 58 del Código Nacional de Procedimientos Penales deberán permanecer en audiencia de manera respetuosa y en silencio, no obstante encontrarse enlazados en el sistema antes mencionado, y a fin de garantizar la solemnidad de la misma, sobre el orden de la audiencia y la observancia de ediciones, el juzgador podrá aplicar indistintamente cualquiera de los medios de apremio contemplados en el Código Nacional de Procedimientos Penales, sin perjuicio que se pueda solicitar su expulsión de la sala de audiencias virtual y su puesta a disposición de autoridad competente, y conforme a lo mencionado, se sugiere permanezca en un lugar adecuado con emisión de sonido, debiendo mantenerse siempre vigilante a la cámara para el correcto desahogo de la audiencia. Se hace constar que la presente diligencia inicia con posterioridad señalada a fin de verificar, dada la prolongación de audiencias previas, senado que previo al inicio de la presente también se había corroborado la identidad y la cédula profesional de la defensa. Adelante, señorita. Gracias, muy buenas tardes a todos, a todas en el lugar. Fecha y hora señalado por asistente de sala, se declara abierta la presente audiencia. Para efecto de registro se identifican quienes intervienen. Comenzamos por Fiscalía. Gracias, señoría. ¿Sí me escucho? Sí, se escucha. Buen día y buen día a los presentes. Licenciada Cristina Elizabeth Briones Campos, agente del Ministerio Público. Es un delito contra la salud, no se requiere de asesoría jurídica, no hay víctima directa e identificada. Por lo que hace a defensa presente, ¿se identifica, abogado? Buenas tardes, señoría. Buenas tardes a todos. Soy licenciado Morales Elizondo, defensor particular del señor investigado Roberto Alexander, con cédula profesional 14686806, y pretendo aceptar el cargo en este momento, señoría. Muy bien. Roberto, su nombre completo, por favor. Buenas tardes, Roberto Alexander Vázquez Segura. Buenas tardes, Roberto. Usted se encuentra en este momento en calidad de detenido y también tiene carácter de investigado en una carpeta que inició el Ministerio Público en su contra. En virtud de ello, usted tiene derecho a contar con una defensa técnica y adecuada a través de un abogado de su elección. Así lo establece la Constitución Política del país, y significa que de manera libre usted puede elegir un abogado que quiera que lo represente, elegido o contratado por usted. Si no, el Estado le proporciona una defensa de manera gratuita. En su caso se encuentra presente el licenciado Edilberto González y refiere ser su defensor particular. ¿Está de acuerdo que este abogado lo represente como su defensa? Sí, estoy de acuerdo. Bien, abogado defensor, ¿acepta y protesta el cargo impuesto a la totalidad de las constancias? Acepto y protesto el cargo, señoría, y me encuentro impuesto de las constancias de investigación. Muy bien. Bueno, ya se verificó la identidad del abogado y su cédula profesional, que lo acredita como profesionista en derecho, como lo anunció asistente de sala en el protocolo de la audiencia. Bien, Roberto Alexander, ¿ya le explicó el abogado defensor en qué consiste esta audiencia y cuáles son sus derechos? Sí. ¿Sí los comprendió? Sí. ¿No tiene alguna duda? No. Bien, bueno, independientemente de ello, el tribunal le va a despejar, si tenía alguna duda se la despeja el tribunal, más sin embargo le informo que se le va a destacar algunos de los derechos más importantes para el efecto de que quede constancia y registro en esta videograbación, de que usted conoce estos derechos y los pueda hacer valer. Primeramente le informo que tiene derecho a tener comunicación con su defensor. Si durante el desarrollo de esta audiencia a usted le surge alguna duda o quiere consultar algo con el abogado, puede solicitar un receso, se autoriza y se garantiza que tenga una comunicación en privado con él para que le despeje cualquier duda que tenga. También le informo que tiene derecho usted de tener acceso a la carpeta de investigación, a presentar datos o medios de prueba. Esto significa que puede presentar pruebas. Y también tiene derecho a que sus datos personales se mantengan en reserva, es decir, que sus datos sean privados, que no sean públicos. Datos sean privados es lo que más le favorece. Si usted está de acuerdo, sus datos serán privados. ¿Está de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo en que sean privados. Bien, serán privados sus datos. También le informo, Roberto, que usted tiene derecho a contestar cualquier información que escuche durante el desarrollo de esta audiencia. Es un derecho constitucional que conteste, pero también tiene el derecho constitucional de guardar silencio. Son derechos contradictorios, o declarar o guardar silencio. Guardar silencio, le explico,
Es un derecho de no autoincriminación porque nadie lo obliga a usted a declarar y guardar silencio no le genera ningún tipo de perjuicio, ya que si usted decide declarar o hacer alguna manifestación, este tribunal toma en cuenta lo que usted señale. Mas, sin embargo, pues sí le tengo que advertir que si usted dice algo que lo relacione con lo que usted declare y la participación en estos hechos que la Fiscalía menciona, pues esto puede ser utilizado en su contra, ya que lo estaría diciendo usted de manera voluntaria, en presencia de una defensa y ante el tribunal que conoce sobre estos hechos. Bien, esos son sus derechos principales. Y le voy a hacer algunas preguntas para garantizar otros derechos constitucionales. Roberto Alexander, ¿es usted mexicano? Sí, ¿Habla y entiende el idioma español? sí, ¿Pertenece usted a algún grupo étnico o indígena? no, ¿Qué edad tiene? 20 años. Bien, esta información garantiza que usted no requiere algún traductor o intérprete porque habla y entiende el idioma español. También se estima que no es necesario algún asesor especializado. Asesor que se solicita en caso de que usted fuera alguna persona adulta mayor a 60 años de edad, o alguna persona con discapacidad, y no advierto que esté en estos supuestos. Estos son sus derechos principales. ¿Tiene alguna duda, Roberto? No, gracias. Bien, vamos a continuar. Ponga atención a lo que va a mencionar el Ministerio Público. Fiscalía primero va a señalar por qué razón se le detuvo. Este tribunal va a verificar si esa detención cumple con los requisitos que marca la ley para que una persona pueda ser detenida. Si se considera que sí o que no se cumplen los requisitos, ya se le explicará lo que prosigue. Ponga atención. Adelante, fiscal. Gracias, señoría. Bueno, en términos de lo que establece el artículo 16 y 21 constitucional, 307 y 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicito a usted tenga bien calificar de legal la detención del ciudadano Roberto Alexander Vázquez Segura. Esto en virtud de que esta detención se efectuó de manera legal, conforme lo dispone el artículo 16 constitucional, y asimismo en ella se actualiza el supuesto de flagrancia que contempla la fracción primera del artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales, toda vez que esta persona fue detenida en el momento justo de estar cometiendo un delito, este ilícito con características de un delito contra la salud, el cual contempla una sanción privativa de la libertad. Ahora bien, señoría, en cuanto a esta detención le informo que la misma se materializó el día 9 de abril del año 2026 a las 19 horas con 6 minutos. Esto en el interior del inmueble ubicado en la calle Profesor Plinio Ordóñez, sin número exterior visible, en la colonia Fomerrey 36, en el municipio de Escobedo, Nuevo León. Tratándose de un inmueble tipo casa-habitación de 2 pisos, con fachada en color blanca, con vistas en azulejo en color café, y viéndolo de frente, cuenta del lado derecho con un barandal en color café oscuro, y del lado derecho un ventanal con y del lado izquierdo un ventanal con la leyenda New Dreams, Estética y Barber. La detención, su señoría, la llevó a cabo el elemento Juan Silva Contreras. Él es elemento activo de la Agencia Estatal de Investigaciones, y en su informe policial homologado, entre otras cosas, nos refiere que el día ya referido, se encontraba en el exterior del domicilio ya mencionado, en virtud de que materializarían una orden de cateo dentro de la carpeta judicial 4278 diagonal 2026 mediante el número de oficio 35.641-2026 de fecha 8 de abril del 2026, signado por el licenciado Jorge Antonio Hernández Torres, quien es juez de control y de juicio oral penal en el estado, que se encontraban en el exterior de este domicilio los agentes ministeriales intervinientes, así como también la unidad canina manejador del canino Kenia, y también se encontraban policías estatales de la Fuerza Civil y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Estos no están como intervinientes, sin embargo se encontraban en dicho lugar para brindar seguridad perimetral y actuar en caso de alguna complicación. Refiere el elemento que al estar en el exterior de este domicilio, él mismo grita con voz fuerte y clara: buenas tardes, contamos con una orden de cateo, somos la policía ministerial. Se hace el llamado en varias ocasiones, no obtienen respuesta del morador,
Ante esta negativa, en términos del artículo 288 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se procede a nombrar testigos de asistencia, siendo Yadira Suárez Mendoza y Rosario Anaí Rivas Chavarría, ambas elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, las cuales se identifican mediante su gafet institucional. Estas no tuvieron participación en la práctica del presente cateo, tampoco se encontraban autorizadas como intervinientes, solamente fueron observadoras de él mismo. Enseguida se pegó una copia del ordenamiento judicial de manera visible en el inmueble y se prosiguió con el protocolo de seguridad, es decir, con la finalidad de contar con el ingreso seguro. La agente del Ministerio Público, la licenciada Rosario Luna Contreras, quien se encontraba presente en ese lugar, le da autorización a los elementos intervinientes para entrar a dicho domicilio. Entran a este domicilio, su señoría, observan un área habilitado como porche, posteriormente una puerta corrediza de vidrio. Nuevamente se vuelve a tocar la puerta, no se obtiene respuesta alguna. Y no fue necesario usar el uso de la fuerza, esto que solo al recorrer la puerta, esta se abrió sin ningún problema. Posteriormente ven un área destinada como cocina destinada, del lado izquierdo habitaciones inmuebles, y ubicaron unas escaleras de concreto que dirigían hacia una segunda planta. En ese lugar observaron un área de patio del lado derecho de una habitación con puerta totalmente abierta, esto en la segunda planta, y al ingresar a esta habitación pudieron ubicar a una persona del sexo masculino, complexión robusta, tez clara, vestimenta, playera en color negro y chor en color negro, y este se encontraba sentado en una cama. Al ver la presencia de los ministeriales, este se pone de pie, los elementos se identifican, le informan de la orden de cateo, le muestran la orden correspondiente y le piden se identifique, refiriendo llamarse preliminarmente Roberto Alexander Vázquez Segura, de 20 años de edad. Le preguntan si había más habitantes en el lugar. En ese momento refiere que sí, que su hermana y su abuela se encontraban en los cuartos que estaban enfrente, y también en ese momento los elementos ministeriales pudieron observar que sobre una mesa está entre un closet y la cama donde estaba sentado el masculino, se localizaban 3 bolsas de plástico transparentes anudadas. En su interior contenían hierba verde y seca con las características de la marihuana, una bolsa de plástico con cierre hermético en color negro que en su interior contenía hierba verde y seca con las características de la marihuana, una bolsa de plástico en color negro con un dibujo en color blanco que contenía hierba verde y seca con las características de la marihuana, 7 envoltorios de aluminio que contenían sustancia sólida en color blanco con las características de narcótico, una bolsa de plástico anudada con sustancia sólida y cristalina, un billete de la denominación 200 pesos, uno de la denominación 100, 3 billetes de la denominación 50 y 3 más de la denominación 20 pesos. También se observó una báscula digital en color gris y diversas bolsas de plástico vacías, así como un celular en color azul con el logo de una manzana. El elemento Juan Silva Contreras, su señoría, le brinda seguridad a esta persona en lo que terminan de inspeccionar el inmueble. Pueden localizar a una persona del sexo femenino, esta se identifica como María Alicia Espinosa Zamora, de 62 años de edad, también una femenina de nombre Briseida Yamilet Vázquez Segura, de 23, y una menor de iniciales RSV, de 5 años de edad. Al inspeccionar las áreas donde éstas se encontraban, así como la totalidad del inmueble, no se localizó algún otro objeto ilícito, y fue por eso que la agente del Ministerio Público en ese momento ordena la detención del ciudadano Roberto Alexander Vázquez Segura, esto en virtud de que dentro de su radio de acción y disponibilidad inmediata se encontraban los objetos a los cuales ya se ha hecho referencia. Se realiza la detención a la hora y fecha ya señalada, su señoría. Posteriormente se hace el registro de la detención correspondiente a las 19:20 del mismo día 9 de abril del 2026. Queda registrada esta detención con el folio 67J9A8V-C4F-2026. Se le hace lectura de sus derechos inmediatamente después de la detención, es decir, a las 19 horas, con
con 7 minutos y posteriormente queda a disposición del Ministerio Público en ese momento, su señoría, esto en virtud de que el agente del Ministerio Público se encontraba presente y posteriormente se pone a disposición de este tribunal a las 19 horas con 32 minutos ya del día 10 de abril del año 2026. Se considera que la situación jurídica de esta persona se realizó dentro del término legal que establece la ley, que en todo momento se le respetaron derechos constitucionales y para justificar los hechos que le acabo de señalar, se cuenta con el informe policial homologado, los anexos del mismo, la cadena de custodia del narcótico en mención, la cadena de custodia de los objetos asegurados, también se cuenta con el acta de inspección y cateo firmada por la licenciada María del Rosario Luna Contreras y los demás intervinientes y con un informe policial homologado de fecha 7 de abril del 2026, elaborado por Julio Brandon Escobedo Cázares. Él es elemento de la Agencia Estatal de Investigaciones y dicho informe da lugar a el cateo que se solicitó posteriormente, su señoría. Eso sería todo. Muy bien, ¿la defensa requiere alguna precisión en su caso debate esta solicitud? Sí, señoría. Primero, una precisión. ¿Me puede repetir la fiscalía la fecha de la detención? Adelante. Sí, su señoría, la detención ocurrió el día 9 de abril del año 2026 a las 19 horas con 6 minutos. Ok. Y sí, vamos a generar debate, señoría. ¿Lo escucho? Bueno, primeramente, señoría, esta defensa considera que no es legal la detención de mi representado en los términos que ha establecido la Fiscalía. Pues, en primer término, porque la detención de mi representado fue el día 8 de abril, señoría. El cateo, esta detención deviene una orden de cateo, como lo expresó la Fiscalía, pero la detención de él fue el día 8 de abril, ese día se ejecutó el cateo. A ver, aquí está. Dice el municipio de Escobedo, menorizada de inspección y cateo en el municipio de Escobedo, Nuevo León, siendo el 8 de abril, inclusive dice el 2025, debe ser el 2026, a las 21 horas, la suscrita licenciada María Rosario Luna Contreras, agente del Ministerio Público del Centro de Líneas de Investigación de Narcomenudeo, va a constar a través de la presente acta pormenorizada que siendo las 18:47 horas del día 8 de abril, vuelve a repetir del año 2025, me constituí en el inmueble ubicado en Plinio Ordóñez, sin número exterior visible, Fomeroy 36, en Escobedo, Nuevo León, y marca las coordenadas, describe el inmueble, dice que es una estética y barber, finalidad de materializar una diligencia de cateo otorgada por la carpeta judicial 4278-2026 y todos los datos que conlleva este documento, y empieza a narrar todo el cateo, cómo se efectuó en esta fecha, señoría. Dice ahí 8 de abril del 2025, sin embargo, bueno, la Fiscalía dice que fue el 9 de abril del 2026. Ahora bien, señoría, ese es el primer punto que se va a debatir. Las circunstancias de tiempo pues no coinciden con este acta pormenorizada. De igual forma, así viene en el informe policial homologado, en las actas en las actas de investigación de la ministerial, viene 8 de abril, señoría. Se prende en la diligencia de la carpeta de investigación, el cateo se ejecutó en ese día, a esa hora, a las 19:06, fue detenido y representado por el día 8 de abril de este año. Ahora bien, señoría, otro punto que esta defensa desea debatir y muy importante también, de la misma acta pormenorizada que se desprende lo siguiente, señoría. Dice que llegaron a ese domicilio antes mencionado
y que, como dijo la fiscalía, gritó un elemento de nombre Juan Luis Mendoza Martínez, gritó con voz fuerte y clara: buenas tardes, contamos con orden de cateo, somos la policía ministerial. Dice que llamaron en varias ocasiones y como no tuvieron respuesta de morador alguno, y ante la negativa de atender el llamado de manera inmediata, procedieron a nombrar testigos de asistencia para que los acompañaran en la diligencia para cumplir con lo que dice el artículo 288 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Así se establece en esta acta pormenorizada, y nombran a dos elementos ministeriales, Yadira Suárez Mendoza y Rosario Anaí Rivas Chavarría. Señoría, dice aquí en la acta pormenorizada que dichas personas efectivamente no participaron en el cateo. Sin embargo, pues los nombraron por la razón que establece aquí la fiscalía en su acta pormenorizada, que la repito es: como lo estuvieron llamando en varias ocasiones y no tuvieron respuesta del morador alguno, y ante la negativa de atender de inmediata, fue que por esa razón nombraron estos testigos. Señoría, esto es violatorio a lo que establece el artículo, precisamente el 288 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Este artículo, señoría, establece de manera clara, como formalidades del cateo, dice que al concluir el cateo se levantará acta circunstancial en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado. En su ausencia, si no hay moradores, o su negativa a que practique en ese momento se pudiera nombrar testigos de la fiscalía, señoría. Aquí no establece esa acta pormenorizada que muy representados o que los demás moradores, que era la mamá y la hermana y una menor de edad de ese domicilio, en ese momento, el 8 de abril del 2026, se hayan negado a ser testigos. Pueden ser testigos ellos mismos, si lo establece diversa jurisprudencia, señoría. Ahora bien, la fiscalía hizo lo que quiso con este artículo, presentó los testigos violentando estas circunstancias que establece como formalidades del cateo el artículo 288, señoría. Entonces, permítame un segundo. Entonces, señoría, por esta razón, señoría, y como el mismo artículo 288 lo establece, si faltara alguna de estas formalidades, todo lo que se encontrare en este cateo, todas las actuaciones no tienen validez alguna, señora. Entre ellas, la flagrancia, el producto que supuestamente se le encontró a mi representado, no tendría validez, no puede ser tomado en cuenta en este procedimiento, señoría. ¿Por qué? Porque viene un cateo del cual no se cumplió con las formalidades, la fiscalía no cumplió con las formalidades para ejecutarlo, no en sí la orden de cateo. La orden de cateo establece incluso esta regla en su punto resolutivo tercero, que le dio la oportunidad de presentar sus testigos, lo cual la fiscalía lo pasó por alto, señoría. Entonces, en este sentido, esta defensa considera que este cateo, para empezar, fue ilegal, no coinciden estos hechos con los hechos verdaderos, las circunstancias de tiempo no están correctas. Por lo tanto, señoría, esta defensa considera que esta detención es completamente ilegal. Es cuanto. Fiscalía tiene derecho a réplica. Sí, su señoría, gracias. Bueno, no comparto la opinión del abogado defensor, obviamente. Aquí, su señoría, quiero ser muy clara en
el sentido de que los datos de prueba dentro de una carpeta de investigación se valoran de manera conjunta. En cuanto a lo que refiere el abogado defensor de la inconsistencia en cuanto a la fecha, que sí, meramente yo referí que la detención se llevó a cabo el 9 de abril del año 2026 a las 19:06 de el acta de inspección y de cateo, así como de todas las constancias, su señoría, que se advierten dentro de la presente carpeta de investigación. Se refiere que el cateo se materializó el día 8 de abril del año 2025, es decir, sí existe una inconsistencia en cuanto a esta fecha, pero esto, su señoría, no le resta legalidad a estas constancias, y esto es así, su señoría, porque se cuenta con un acta de cateo del cual se desprende que el cateo se realizó el 8 de abril del año 2025, incluso la hora de la detención fue el 19 de abril, perdón, la hora de la detención fueron las 19:06 del 8 de abril del 2026. Eso se desprende de las constancias, solamente que existe esa inconsistencia a la hora de referir la hora en la cual se llevó a cabo, porque incluso inmediatamente abajo del mismo se refiere que la detención se registró a las 19:20 del 8 de abril, de lo cual también existe una constancia. El acta de aseguramiento del inmueble tiene fecha 8 de abril del año 2026, incluso para darle mayor sustento legal a esta situación, su señoría, todas las constancias dentro de la carpeta, incluso la puesta a disposición, tiene sello de recibido 8 de abril del año 2026 a las 19:56, el conocimiento del hecho, el arribo al lugar, incluso, su señoría, el Registro Nacional de Detención. De ahí podemos corroborar que efectivamente la detención se realizó el día 8 de abril del año 2026, y no así como yo lo dije, es decir, el 9. Es una inconsistencia que, si bien sí existe dentro de la carpeta de investigación, pues no le quita legalidad a esta carpeta y a este cateo, toda vez que, como ya le referí, de todos los actos de investigación se refiere el día 8 de abril del año 2026, y para darle mayor seguridad a esta situación, su señoría, se cuenta con el Registro Nacional de Detención, del cual se desprende la hora y la fecha de dicha detención, es decir, 8 de abril del año 2026 a las 19:06, que a esa hora es como quedó registrada dentro del Registro Nacional de detenciones, su señoría, de la cual también se le corrió traslado al abogado defensor. Ahí refiere que la detención la realizó el elemento Juan Silva Contreras, agente ministerial. También refiere el domicilio, es decir, calle Plinio Ordóñez, negocio barber denominado New Dreams Estética y Barber, y la fecha de detención 8 de abril del 26 y la hora de la misma 19:06, su señoría. Es decir, esta inconsistencia queda superada con todos los demás datos de prueba que obran dentro de la carpeta de investigación y que pues tienen esta fecha y hora de esta detención. No está aislado únicamente esa inconsistencia, no existe una incertidumbre sobre la ejecución del cateo, ya que la cronología se encuentra claramente acreditado con el resto de los registros que obran dentro de la presente carpeta de investigación, como lo son cadenas de custodia, el informe policial, el acta de cateo, la puesta a disposición y el Registro Nacional de Detenciones, su señoría. El cateo fue autorizado por el juez de control y ejecutado conforme dicha autorización, y la discrepancia señalada no elimina ni afecta ese control judicial. Para que una irregularidad genere nulidad, debe afectar derechos fundamentales o esenciales del acto. En este caso, creemos que la defensa no acredita una afectación real, sino únicamente una diferencia
formal en el registro de la fecha. Ahora también, su señoría, en cuanto a la referencia que hace el defensor de que el cateo no se realizó conforme a los parámetros del artículo 288, considero que incluso se contradice, toda vez que las formalidades son muy claras. El artículo refiere que será entregada una copia de los puntos resolutivos de la orden de cateo a quien habite o esté en posesión del lugar, y que cuando esté ausente a un encargado o a falta de cualquier persona mayor de edad. En cuanto a los testigos de asistencia, el artículo 288 es muy claro en referir que si nadie atiende al llamado de la autoridad, esto de nombrar testigos de asistencia se hace para cuidar los derechos fundamentales, en este caso de la persona que habita en dicho lugar, su señoría. Es decir, el cateo se levanta el acta en presencia de los testigos, los cuales sí refiere que deben de ser propuestos por el ocupante del lugar, pero también habla de que entre su ausencia o negativa, la autoridad que practica el cateo podrá designarlos. En este caso, la manifestación realizada por el defensor consideramos es subjetiva, esto en virtud de que refiere que incluso se advierte que en el domicilio se encontraba otras 2 personas. Lo cierto es que no presenta ningún dato de prueba para poder acreditar que al momento en que los elementos ministeriales se presentaron en dicho inmueble, estas personas hayan salido. Es por ese motivo que, cumpliendo con esta formalidad, los elementos nombran testigos de asistencia ellos mismos, y no así las personas moradoras del domicilio, a quienes una vez que ya se encontraron y se entrevistaron con ellas, se les hizo saber el motivo de la diligencia e incluso se les entregó una copia de los mandamientos de esta orden de cateo. Por ese motivo consideramos que el cateo se encuentra dentro de las formalidades legales, que se realizó en forma, y que además de esto, su señoría, no existe una incertidumbre jurídica ni tampoco una duda razonable de que no se haya elaborado en la fecha que se dicta, toda vez que, como ya le referí, de todas las constancias se advertir esa situación. Si bien es cierto, se señaló esto por parte de la Fiscalía, es porque uno de las párrafos que integran esta acta de cateo es que se desprende esta información, pero corroborando los demás registros, de lo cual el defensor le puede confirmar lo referido, se desprende la fecha correcta de tal situación, y como ya lo referí, se puede corroborar con el Registro Nacional de Detenciones incluso. Sería todo. Bien, voy a estimar no necesario conceder la dúplica a la defensa, ya que, bueno, primeramente la Fiscalía debe comparecer impuesta a esta audiencia de la totalidad de las constancias que forman la carpeta de investigación. Entiendo que se haya confundido con un párrafo que refiere que así lo refería en cuanto a la fecha. Sin embargo, queda claro, bueno, no tan claro, porque inclusive la defensa hizo constar y no debatió la Fiscalía, o sí lo reconoce, creo, inclusive en una parte de su argumento, que la fecha del cateo dice 8 de abril del año 2025. La defensa no genera mayor debate respecto al año 2025. Suena razonable, quizás se pueda, como lo refiere la Fiscalía, atendiendo las demás constancias que hizo mención el Ministerio Público, pues que se haya advertido que la orden de cateo fue concedida y se materializó el 8 de abril del año 2026, no el 9 de abril como mencionó el Ministerio Público. Reitero, primeramente la Fiscalía debe comparecer impuesta y en condiciones de atender. Se le solicitó la precisión por parte de la defensa para que señalara la fecha en que se materializó el cateo, y reiteró la Fiscalía el 9 de abril, de ahí que la defensa generó el debate respectivo, es decir, si existía alguna inconsistencia sobre la fecha de cuando se materializó el cateo, lo cual pues da a entender que la Fiscalía no estaba impuesta de esta hora en que se materializó este hecho, porque reiteró el 9 de abril del año 2026, cuando fue el 8 de abril, al menos queda claro en ese sentido. Mas independientemente de ello, lo que este tribunal va a destacar para considerar que no se reúnen los requisitos para considerar que fue legal la detención de Roberto Alexander Vázquez Segura, pues son los tiempos que establece la Constitución Política del país. El artículo 16, en el párrafo número 10, establece que ninguna persona investigada, ningún detenido,
podrá ser retenido por el Ministerio Público por más de 48 horas, plazo en que deberá ordenar su libertad o ponerse a disposición de la autoridad judicial. Y establece una excepción. Menciona que en tratándose de delincuencia organizada, este plazo puede duplicarse, mas sin embargo no estamos en este supuesto de excepción. La Fiscalía, y de manera literal lo establece la Constitución Política, no podrá retener al investigado por más de 48 horas. Y a dicho de la Fiscalía, quedó a disposición de este tribunal el 10 de abril, suponiendo que la detención fue el 8 de abril, como así lo refiere, que se tome en consideración, y refiere que fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público en ese momento a las 19 horas con 6 minutos, pero quedó a disposición de este tribunal a las 19 horas con 32 minutos del 10 de abril, es decir, se excedió de las 48 horas que la ley concede. De ahí que criterio de este tribunal, pues estima que esto es suficiente para considerar que no se reúnen los requisitos que establece la Constitución Política del país y considerar de ilegal esta detención de Roberto Alexander Vázquez Segura, no compartiendo los argumentos de la defensa en cuanto a que no se cumplió con los requisitos que establece el artículo 288 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que efectivamente este numeral pues establece que la designación de testigos será si no se encuentra al morador en ese momento, no atiende el llamado, que es lo que se destacó había ocurrido, ya que, de una interpretación lógica de este numeral, pues se establece en el segundo párrafo que cuando no se encuentra persona alguna, que vamos a entender que fue este supuesto de que se hizo el llamado y no respondió persona alguna, se fijará la copia de los puntos resolutivos que autorizan el cateo a la entrada del inmueble, debiendo hacerse constar en el acta esta situación, y se hará uso de la fuerza pública para ingresar, es decir, que se va a permitir el uso de la fuerza una vez que se advierta que no hay personas en ese momento. Si bien es cierto, posteriormente se advierte que en el interior existía una persona adulta mayor de 62 años de edad y una de 23 años, así como una niña de 5 años, cuando esta circunstancia es posterior a lo que establece el Código Nacional, se debe de considerar en el actuar de la ejecución de esta orden de cateo. Más sin embargo, reitero, la retención del investigado fue mayor del tiempo de las 48 horas que establece la ley y esto torna ilícita esta detención. De ahí, ilegal. En ese sentido, pues no se ratifica la detención de Vázquez Segura, atendiendo estos argumentos que mencionó la Fiscalía, que si bien trató de justificar que se atienda en conjunto y no solamente el error al mencionar la fecha 9 de abril, se toma en consideración que quedó a disposición, lo reiteró en diversas ocasiones, que la detención del investigado fue a las 19 horas con 6 minutos, pero la puesta a disposición ante el tribunal fue mayor a 48 horas, fue a las 19 horas del 10 de abril, pero con 32 minutos. De ahí que se torna ilícita esta conducta. Se califica de ilegal la detención. Se ordena la inmediata libertad de Vázquez Segura por este aspecto. ¿Algo más, fiscal, que en este momento pudiera ser atendido? Sería todo, señoría. Agradecer su tiempo. Gracias. Muy bien. En ese sentido, se ordena la libertad del investigado. Roberto Alexander, solamente le informo que se había iniciado una investigación en su contra. Esta investigación puede continuar por parte de la Fiscalía y posteriormente ser llamado con motivo de este hecho. Así es que esté al pendiente, mantenga comunicación con su abogado defensor, porque puede ser llamado de nueva cuenta por la investigación de este hecho. Muchas gracias, juez. ¿Tiene alguna duda? No. En algún momento más obtiene su libertad. No hay ningún asunto más que tratar. Sí, defensor. Señoría. Sí, señoría, nada más pedirle acceso por medio de la página web del Tribunal Virtual de esta carpeta judicial, por medio de mi usuario Gonelli, voy a poner en el chat, por favor. No se desactivó el audio. Se permitirá el acceso a tribunal virtual o que el usuario que hizo mención el abogado defensor se plasmará en el chat para mayor precisión. No, disculpa si se me pasó concederle el uso de la voz si tenía alguna petición. Gracias. ¿Algo más, defensor? Muy bien. 16 horas con 49 minutos, no hay ningún asunto más que tratar. Vamos entonces por concluir esta audiencia. Por su atención, gracias. Que tengan buena tarde, buen día. Gracias. Igualmente.